El doctor Hudson Armerding, anterior presidente de Wheaton College, desde el año 1965 al año 1982, fundada por abolicionistas evangélicos en el año 1860 en el estado de Illinois, en Estados Unidos, tuvo que enfrentar una vez un dilema de un problema en particular, producto del prejuicio. Se puso de pie ante el cuerpo estudiantil que llenaba a más no poder la capilla de la universidad e hizo un anuncio que captó la atención de todos. Debido a los resultados del problema con el prejuicio, la institución se veía frente a la posibilidad de un colapso financiero difícil de sobrellevar. Todo indicaba que algunos de los más fuertes contribuyentes financieros de la institución habían ido a visitar el plantel y estaban molestos. Se regó la noticia de que algunos de los alumnos llevaban el pelo terriblemente largo, y es más, algunos de estos jóvenes estudiantes hasta se habían dejado crecer la barba. Esto había parecido un problema tan serio en la mente de los que daban contribuciones muy importantes a la institución cristiana, que algunos hasta amenazaron retirar su apoyo, como algunos ya lo habían hecho. Eso de alguna forma iba a afectar financieramente y el buen funcionamiento de la universidad. El cuerpo estudiantil se quedó quieto y nervioso, esperando escuchar la postura de la administración. El doctor Armerding empezó paseando la mirada por el alumnado reunido y al fin se detuvo en un joven al que llamó por nombre y le pidió que se pusiera de pie. El joven se puso de pie a regañadientes. Entonces el presidente de la institución dijo: quiero que vengas y me acompañes aquí en la plataforma. El joven obedeció, aunque con gran desconfianza. Ahí estaba con larga barba y pelo largo, justo lo que los donantes señalaban como su negativa para colaborar financieramente a la institución. Entonces el doctor Armerding lo miró directamente a los ojos y le dijo: querido joven, tú tienes pelo largo y barba larga. Tú representas fielmente lo que estos donantes de la universidad rechazan. Quiero que sepas que la administración de esta institución no opina lo mismo que ellos. Nosotros te aceptamos y te amamos. Creemos que estás aquí para buscar y hallar la verdad de Jesucristo. Con eso el presidente le abrió los brazos y ante todos lo envolvió con un apretado abrazo, y en ese momento todo el cuerpo estudiantil se puso de pie y aclamó espontáneamente a este valeroso presidente. La institución goza actualmente de buen apoyo financiero. Nuestro texto bíblico en esta ocasión se encuentra en el libro de Santiago capítulo 2, versículo 25. Dice: asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. El título del tema en esta ocasión es Rahab justificada. ¿Cuál podría ser la vida de pecado más pecaminosa de una persona? En términos de maldad, ¿qué práctica o conducta podría decirse que es lo más malo de lo malo? Quiero que en este momento pienses en qué es lo peor de lo peor, la maldad más extrema, la perversidad más maligna. ¿Qué cosa podría decirse que es lo más bajo en vileza en lo que una persona puede realizar? Ahora responde.
si esa persona podría encontrar el perdón tanto de las personas como de Dios. Porque con frecuencia se oye decir, esa maldad o ese pecado ni Dios lo perdona. ¿Será posible eso? Es muy común oír casos de personas que le quitan la vida o asesinan a sus propios padres. O alguien que comete el mayor fraude económico robándole el dinero a personas ancianas o pensionadas. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial hubieron militares alemanes que ordenaron la masacre de miles de personas con armas de fuego o quemadas vivas. Muchos de ellos fueron juzgados por sus crímenes y castigados con la pena capital. Conocemos casos de psicópatas que con astucia perversa ejecutan a centenares de personas por la única razón de tener una mente desquiciada, loca. Aterra todavía los horrores de la guerra, con especial atención aquella cuando 2 bombas atómicas fueron detonadas en 2 ciudades japonesas, matando en pocos días a más de 200,000 personas, sin contar los efectos letales en el cuerpo y la salud de miles de personas más. La orden fue dada, la estrategia fue concebida, el artefacto fue conducido al lugar y detonado. ¿Podría ser este el acto más malvado en la historia concebida por una persona? Pero amigo, asombra pensar que no existe acto malo o pecaminoso. No existe pecado más grande que Dios no esté dispuesto a perdonar. Para que el perdón de Dios sea efectivo en la vida de una persona, esta debe ser aceptado honesta y con sinceridad. Es probable que la humanidad nunca lo perdone y su memoria caiga en la infamia. Pero si acepta a Jesús como su Salvador personal, recibirá el perdón y la salvación. Pareciera injusto este acto de Dios, pero Él ha prometido en su palabra lo siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Para nuestro Dios, toda maldad puede ser perdonada. Todo pecado puede ser perdonado. Queridos amigos, Rahab era una prostituta de la fortificada y casi impenetrable antigua ciudad de Jericó. Dios había ordenado a su pueblo recién liberado de la esclavitud de Egipto que avanzaran y conquistaran la tierra de Canaán, que les sería entregada como herencia. Pero antes debían de echar a sus moradores, comenzando con Jericó, la ciudad fuerte. Moisés decidió primero enviar espías para reconocer los puntos débiles de la ciudad y elaborar la estrategia de conquista. Pero el método de Dios era más sencillo: rodear en procesión la ciudad de Jericó durante 7 días. Y nosotros conocemos la historia. El caso es que ahora tenemos a los espías en peligro. Y Rahab decide protegerlos y ayudarlos a escapar. Pero antes rogándoles que se acuerden de ella y de su familia cuando la conquista se lleve a cabo. Rahab no solo está pidiendo clemencia para ella y su familia, sino decidiendo ser parte del pueblo de Dios. Sin duda, esta es una historia fascinante. Una mujer extranjera que decide echar su suerte con el pueblo de Dios. En Josué capítulo 2 y el capítulo 6 se nos menciona la experiencia de los espías, su encuentro con Rahab. Se narra la toma de Jericó y el rescate de Rahab junto a su familia. Inquieta notar que a pesar de la gran operación de la conquista de Jericó,
Josué y los espías no se olvidaron de la promesa hecha a esta mujer. Y Dios mismo estaba con ellos haciendo que la palabra se cumpliera. Esto dice mucho de los verdaderos seguidores de Dios. Pero, ¿qué tenemos aquí en la historia de esta mujer que no solamente era pagana, sino una pecadora? Era una reconocida prostituta, objeto del rechazo, la burla y las críticas de sus vecinos. Seguro que ella estaba cansada de esa vida, aunque le era útil para el sostén de su familia. Pero ella decidió cambiar para siempre y tener fe en el Dios eterno, en el Dios todopoderoso. Rahab, queridos amigos, la mujer pagana había llegado a tener fe cuando los israelitas rodearon la ciudad, y fue su fe en el Dios de ellos que la impulsó a proteger a los 2 espías. Ella dijo lo siguiente, Josué capítulo 2 versículo 11: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay manera de saber cuánto conocimiento de Dios tenía esta mujer, cuya vida había transcurrido entre su pecado y la falsa religión que la rodeaba. Pero lo que sí es bueno es que la fe en el verdadero y poderoso Dios comienza a surgir por el testimonio del pueblo y el miedo que se ha apoderado de los residentes de Jericó. Pánico extraño de moradores de una ciudad bien fortificada. Rahab tenía suficiente evidencia que fortaleció su fe y la decisión de entregarse a la causa y al pueblo de Dios, tal como hiciera el ladrón en la cruz. Ella se entregó con fe en base a la evidencia que tenía y según el nivel de moralidad que hasta entonces conocía. En realidad fue una fe muy pequeña, pero era su fe. Ella respondió al amor de Dios y el pueblo de Dios la aceptó y la protegió de la destrucción inminente que se cernía sobre un pueblo condenado. Fue tanta la bendición recibida al entrar a formar parte del pueblo de Dios que Rahab llegó a ser una pariente de Jesús. Mateo capítulo 1 versículo 5 nos dice: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Si lees el linaje terrenal de Jesús desde el versículo 1 al versículo 16, verás a Rahab allí. Sí, queridos amigos, la fe no se puede ver, pero se hará evidente por las palabras y las obras de la persona. El acto de mostrar misericordia a los espías y su decisión a que la salvaran en el momento de la toma de la ciudad fue resultado de su fe en Dios. Vemos la fe y las obras actuando con claridad en Rahab. Santiago capítulo 2 versículo 25 dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Nuestra lectura bíblica. Las obras jamás nos salvarán. Son los méritos de Cristo los que obrarán en nuestro favor. Por la fe en Él, Cristo hará que nuestros imperfectos esfuerzos sean aceptables ante Dios. La fe que debemos tener no es una fe de no hacer nada. La fe salvadora es aquella que obra por amor y purifica el alma. El que alce a Dios manos santas, sin ira y dudas, caminará con inteligencia en el camino de los mandamientos de Dios. Si hemos de recibir el perdón de nuestros pecados, primeramente debemos de comprender qué es pecado para que podamos arrepentirnos y dar frutos de arrepentimiento. Debemos tener un fundamento sólido de nuestra fe, y esta debe fundamentarse en la palabra de nuestro amado Dios, en la palabra viva, y sus resultados se verán reflejados en la obediencia a la voluntad expresa de Dios.
En nuestra historia de hoy vemos a una mujer moverse hacia la voluntad de Dios y hacer una significativa contribución en la conquista de Jericó, su propia ciudad. Solo que ahora su bando es con el pueblo conquistador y comandado por el Dios Supremo. Nada podría ser mejor de ahora en adelante para ella. En su mismo acto de cooperación ha recibido la promesa de ser aceptada y ser salva. Note las palabras con las que culmina la conquista de Jericó y los que fueron salvos por el acto bondadoso de Rahab. Josué capítulo 6, versículo 25 dice: Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Esta es la recompensa de aquellos que deciden ser parte del pueblo de Dios, son salvos y moran entre los siervos de Dios. Una recompensa tan grande para un acto aparentemente pequeño: proteger a los espías. Esta fue su obra y por la cual ella fue hecha justa, o fue justificada, o perdonada. Son los actos pequeños, pero hechos con entrega apasionada, lo que nos permite recibir la recompensa de Dios. El ser perdonados o hechos justos como respuesta a las pequeñas acciones que son impulsadas por la seguridad de las promesas divinas. Rahab fue salva e integrada al pueblo de Dios y un antepasado de nuestro Señor Jesucristo, la gran recompensa a la cual todos debiéramos de aspirar. Nunca entenderemos el final de nuestra entrega a Dios hasta que ésta se haya realizado y visto la abundante recompensa que nos acompañará para el resto de nuestra vida. Sin importar quiénes hayamos sido o de dónde hemos venido y qué hemos hecho, aceptar el perdón de Dios nos impulsa a una nueva experiencia de vida eterna. Hasta entonces la historia de nuestra vida se comienza a escribir tanto que nunca tendrá un final, pero sí un desarrollo bendecido, porque la promesa es vivir para siempre. Rahab es un ejemplo de fe y se encuentra entre los héroes del pasado que la ejercieron sin importar el costo. Querido amigo, que nuestro Dios nos bendiga a todos, para que seamos justificados, perdonados y salvos para siempre. Que así sea. Que Dios te bendiga. Amén y amén.